¿Qué tal, familia? Yo soy el editor Anonymous con las últimas noticias, novedades 2025. Ayer, día 2 de abril del 2025, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, habló de los aranceles donde empezó la función desde ayer. Eso significa que más de 180 países ya empezaron a recibir los cobros por aranceles, los impuestos. Hazte rico, bien rico. Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y despojado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas. Trabajadores del acero estadounidenses, trabajadores automotrices, agricultores y artesanos calificados, tenemos a muchos de ellos aquí con nosotros hoy. Ellos realmente han sufrido gravemente. Han observado con angustia cómo líderes extranjeros han robado nuestros empleos, tramposos extranjeros han saqueado nuestras fábricas y carroñeros extranjeros han destrozado nuestro otrora hermoso sueño americano. Teníamos un sueño americano del que no se escucha tanto. Lo escuchaste hace 4 años y ahora también, pero no tanto. Con demasiada frecuencia y durante muchos años y décadas incluso, no se escuchaba mucho sobre él. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero eso no va a suceder más. No va a suceder. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instituye aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que ellos lo hacen con nosotros y nosotros lo hacemos con ellos. Muy simple. No puede ser más simple que eso. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. En nuestra Declaración de Independencia Económica, durante años, los ciudadanos estadounidenses trabajadores se vieron obligados a quedarse al margen mientras otras naciones se enriquecían y se volvían poderosas, gran parte de ello a nuestra costa. Pero ahora es nuestro turno de prosperar y al hacerlo, usar trillones y trillones de dólares para reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional. Y todo sucederá muy rápidamente. Con la acción de hoy, finalmente vamos a poder hacer que América sea grande de nuevo, más grande que nunca antes. Los empleos y las fábricas volverán rugiendo a nuestro país y ya lo están viendo suceder. Impulsaremos enormemente nuestra base industrial doméstica. Abriremos mercados extranjeros y derribaremos barreras comerciales extranjeras. Y, en última instancia, más producción en casa significará una competencia más fuerte y precios más bajos para los consumidores. Esta será, de hecho, la Bell's Edad de Oro de América. Está regresando y vamos a regresar con mucha fuerza. Nos complace estar acompañados en esta ocasión trascendental por el vicepresidente J.D. Vance. J.D., gracias. Gracias. Me pregunto, ¿dónde estás, J.D.? No fue tan difícil de encontrar. Estaba buscando, ya sabes, le gusta tener una actitud discreta, así que normalmente se sentaría justo al frente. Está ganando mucha confianza, Mike, ¿no es así? Y casi todo mi gabinete está aquí, así como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien ha hecho un trabajo increíble. Y con el gran éxito que tuvimos anoche en Florida, tenemos una mayoría de 7, y 7 es mucho cuando lo teníamos en 1, ¿verdad? Has hecho un trabajo fantástico, y muchos de los miembros de la Cámara y senadores están con nosotros. Senadores, congresistas, gracias a todos por estar con nosotros, lo apreciamos. Durante décadas, Estados Unidos redujo nuestras barreras comerciales con otros países, mientras esas naciones imponían aranceles masivos a nuestros productos y creaban barreras no monetarias escandalosas. Para diezmar nuestras industrias, y en muchos casos, las barreras no monetarias eran peores que las monetarias. Manipularon sus monedas, subsidiaron sus exportaciones, robaron nuestra propiedad intelectual
impusieron impuestos al valor agregado exorbitantes para perjudicar nuestros productos, adoptaron reglas y estándares técnicos injustos y crearon refugios de contaminación sucia. Eran absolutamente sucios, pero siempre venían a nosotros y decían que estábamos violando. Deberíamos pagar por ello. Todo está detallado en un informe muy grande del representante de comercio de EEU sobre las barreras comerciales extranjeras. Y solo lo sostendré para ustedes. Está disponible y no tienen que pagar mucho. Según tengo entendido, no pagan nada. Es mucho trabajo para algo, en realidad, porque es un libro especial, francamente, es muy perturbador cuando lo lees, cuando ves lo que la gente nos ha estado haciendo durante 30 años. Todo esto sucedió sin respuesta de los Estados Unidos de América, ninguna en absoluto, pero esos días han terminado. Permítanme ofrecer solo algunos ejemplos de los ataques viciosos que los trabajadores han enfrentado durante tantos años. Estados Unidos cobra a otros países solo un arancel del 2.4 en motocicletas. Mientras tanto, Tailandia y otros están cobrando precios mucho más altos, como el 60%. India cobra el 70%. Vietnam cobra el 75% y otros son incluso más altos que eso. De igual manera, hasta hoy Estados Unidos ha cobrado durante décadas un arancel del 2.5%. Piensen en eso, 2.5% en automóviles fabricados en el extranjero. La Unión Europea nos cobra más de aranceles del 10% y tienen IVA del 20%, mucho más alto. India cobra el 70%. Y quizás lo peor de todo son las restricciones no monetarias impuestas por Corea del Sur, Japón y muchas otras naciones. Como resultado de estas colosales barreras comerciales, el 81% de los autos en Corea del Sur se fabrican en Corea del Sur. El 94% de los autos en Japón se fabrican en Japón. Toyota vende 1 millón de automóviles fabricados en el extranjero en los Estados Unidos y General Motors vende casi ninguno. Ford vende muy poco. Ninguna de nuestras empresas tiene permitido entrar en otros países. Y digo que amigo y enemigo, y en muchos casos el amigo es peor que el enemigo en términos de comercio. Pero desequilibrios tan horrendos han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional. No culpo en absoluto a estos otros países por esta calamidad. Culpo a los expresidentes y líderes pasados que no estaban haciendo su trabajo. Lo dejaron suceder y lo dejaron suceder hasta un punto que nadie puede siquiera creer. Por eso, a partir de la medianoche, impondremos un arancel del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero. Gracias. Brian, me gustaría que subieras aquí por un momento. Está bien. Solo lo veo sentado. Ha sido un fanático nuestro. Y entiende este negocio mucho mejor que los economistas, mucho mejor que cualquiera. Brian, di unas palabras, por favor, ¿quieres? Gracias. Es un gran honor tenerte aquí. Gracias, señor presidente. Crecí justo al norte de Detroit, Michigan, en el condado de Macomb, conocido como el hogar del demócrata de Reagan. Mi primer voto para presidente fue para Donald Reagan. Pensé que iba a ser el mejor presidente que vería en mi vida hasta que llegó Donald J. Trump apareció. He observado toda mi vida. He visto planta tras planta tras planta en Detroit y en el área metropolitana de Detroit cerrar. Ahora hay plantas que están inactivas, ahora hay plantas que están subutilizadas. Y las políticas de Donald Trump van a traer productos de vuelta a esas plantas subutilizadas. Van a haber nuevas inversiones, se van a construir nuevas plantas. Y los miembros de la UAW, y traje a 20 de ellos conmigo, están sentados justo aquí. Apoyamos las políticas de Donald Trump sobre los aranceles al 100%. Así que, señor presidente, no podemos agradecerle lo suficiente. Y en 6 meses o un año vamos a empezar a ver los beneficios. No puedo esperar a ver qué está pasando dentro de 3 o 4 años. Gracias, señor presidente. Qué gran tipo. Lo entendió desde el principio. Lo entendió antes que casi cualquier otra persona. Este grupo de allí, ellos también lo entendieron. Y, ya saben, ganamos el estado de Michigan. Ganamos casi todo. Pero ganamos Michigan por mucho.
Y quiero agradecerles a todos. Los trabajadores automotrices fueron fantásticos. Los camioneros fueron fantásticos. Todos fueron bastante buenos, se los diré. Muchas gracias, lo aprecio. Van a estar muy felices muy pronto y probablemente vean lo que está sucediendo con todas las compañías, no solo de automóviles, pero especialmente las de automóviles. Lo ven con todas las que se están mudando, lo están anunciando día tras día, lo están viendo. Nadie ha visto nunca algo así. Con las acciones de hoy, también estamos defendiendo a nuestros grandes agricultores y ganaderos que son brutalizados por naciones de todo el mundo. Brutalizados. Canadá, por cierto, impone un arancel del 250 al 300% sobre muchos de nuestros productos lácteos. Hacen la primera lata de leche. Hacen el primer pequeño cartón de leche a un precio muy bajo. Pero después de eso se pone mal y luego sube hasta el 275-300%. Así que cuando están calculando cuánto cobra Canadá, dicen, alrededor del 2%, 3%, pero echa un vistazo a lo que sucede más adelante cuando miras un poco. No es una imagen bonita y no nos gusta y no es justo. No es justo para nuestros agricultores. No es justo para nuestro país. Y con países como Canadá, ya sabes, subsidiamos a muchos países y los mantenemos en marcha y en el negocio. En el caso de México son 300,000 millones al año. En el caso de Canadá son cerca de 200,000 millones al año. Y digo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Quiero decir, ¿en qué momento decimos tienen que trabajar por ustedes mismos y por eso tenemos los grandes déficits? Por eso tenemos eso. Cantidad de deuda que se ha colocado sobre nuestras cabezas en los últimos años y realmente ya no lo estamos aceptando. A través de barreras no arancelarias, la Unión Europea prohíbe las importaciones de la mayoría de las aves de corral estadounidenses. ¿Entiendes? Dicen, queremos enviarte nuestros coches, queremos enviarte todo, pero no vamos a aceptar nada de lo que tienes. Australia prohíbe y son personas maravillosas y todo es maravilloso, pero prohíben la carne de res estadounidense. Sin embargo, importamos 3,000 millones de carne de res australiana de ellos solo el año pasado. No aceptan nada de nuestra carne de res. No la quieren porque no quieren que afecte a sus agricultores. ¿Y sabes qué? No los culpo, pero estamos haciendo lo mismo ahora mismo, comenzando alrededor de la medianoche de esta noche, diría yo. Y China cobra a los agricultores de arroz estadounidenses un sobrecupo. Se llama una tasa arancelaria del 65%. Corea del Sur cobra 50%. De hecho, cobran desde el 50% hasta el 13%. Y Japón, nuestro amigo, cobra un 700%. Pero eso es porque no quieren que vendamos arroz y otras cosas. ¿Quién puede culparlos, señora secretaria? Agricultura, gran trabajo hiciste con los huevos, por cierto. Los precios de los huevos bajaron un 50%. Los bajamos un 50% una vez que nos involucramos. Estaban por las nubes los precios de los huevos. Estaban por las nubes e hiciste un trabajo fantástico. Ahora tenemos muchos huevos y son mucho más baratos, alrededor de un 59% menos ahora, y seguirán bajando. Cobramos un 2.8% por tantas cosas por las que otros países están cobrando 200%, 300% y 400% si se imponen aranceles y barreras protectoras. Si imponer aranceles y barreras protectoras hiciera a las naciones pobres, entonces todos los países del mundo estarían corriendo para eliminar estas políticas y China sería la primera en la fila. Dirigen un país muy fuerte, pero no son los primeros en la fila y el pueblo estadounidense está pagando un precio muy alto. Desde 1789 hasta 1913 éramos una nación respaldada por aranceles y Estados Unidos era proporcionalmente el más rico que jamás haya sido, tan rico de hecho que en el 1880 establecieron una comisión para decidir qué iban a hacer con las vastas sumas de dinero que estaban recaudando. Estábamos recaudando tanto dinero tan rápido que no sabíamos qué hacer con él. No es un buen problema para tener. ¿Qué piensas, Marco? ¿Buen problema? A Marco le encantaría ese problema. Pero ya no tenemos ese problema, pero no lo tendremos por mucho más tiempo, te lo diré. Pero recaudaron tanto dinero. De hecho, formaron una comisión para determinar qué iban a hacer con el dinero, a quién se lo iban a dar y cuánto.
Luego, en 1913, por razones desconocidas para la humanidad, establecieron el impuesto sobre la renta para que los ciudadanos, en lugar de los países extranjeros, comenzaran a pagar el dinero necesario para administrar nuestro gobierno. Luego, en 1929, todo llegó a un final muy abrupto con la Gran Depresión. Y nunca habría sucedido si se hubieran quedado con la política de aranceles. Habría sido una historia muy diferente. Intentaron volver a implementar los aranceles para salvar nuestro país, pero ya se había perdido. Ya se había perdido. Era demasiado tarde. No se podía hacer nada. Tomó años y años. Salir de esa depresión, mucho más tiempo del que incluso FDR tuvo esa oficina justo allí durante un largo periodo. El sistema de rampas, que es bastante intrincado, fue construido por él. Y cada vez subes, piensas en él y él hizo un gran trabajo en muchos aspectos, pero duró mucho más allá de sus mandatos, como sabes. Pero ya no es demasiado tarde y vamos a empezar a ser inteligentes y vamos a empezar a ser muy ricos de nuevo. Vamos a ser ricos como país porque nos han quitado mucha de nuestra riqueza. No vamos a permitir que eso suceda. Realmente podemos ser muy ricos. Podemos ser mucho más ricos que cualquier país. Ni siquiera es creíble, pero nos estamos volviendo inteligentes. Casi un siglo. Más tarde, frente a una guerra económica implacable, Estados Unidos ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. No podemos pagar los déficits de Canadá, México y tantos otros países. Solíamos hacerlo, ya no podemos hacerlo. Nos ocupamos de países de todo el mundo. Pagamos por su ejército. Pagamos por todo lo que ellos tienen que pagar. Y luego cuando quieres reducir un poco, se molestan porque ya no los estás cuidando. Pero tenemos que cuidar de nuestra gente. Y vamos a cuidar de nuestra gente primero. Y lamento decir eso. Y hoy estamos defendiendo al trabajador estadounidense y finalmente estamos poniendo a América primero. En el último año de oficina de Joe Biden, el dormilón, Estados Unidos perdió 100,000 empleos en manufactura y el número estaba disparándose a niveles nunca antes vistos. Y nuestro déficit comercial alcanzó un récord de 1.2 billones, lo cual es inaudito. Desde el comienzo del TLCAN, el peor acuerdo comercial jamás hecho, fue un espectáculo de horror. Pude determinarlo. Todos decían que nunca podría sacarlo. Tuvimos que obtener la aprobación del Congreso para terminarlo. Tuvimos que vivir con ese acuerdo. Fue el peor acuerdo comercial jamás hecho, con diferencia. Pero desde el mismo comienzo del TLCAN, nuestro país perdió 90,000 fábricas. Piensa en lo que eso significa, 90,000. Piensa en poner un mapa y poner chinchetas en él. No tendrías suficiente espacio. 90,000. Dije, ¿es eso posible? Lo verificamos 4 veces diferentes y en realidad era algo más alto que eso. Y se perdieron 5 millones de empleos en manufactura, mientras se acumulaban déficits comerciales de 19 billones. Ese fue el peor acuerdo comercial jamás hecho. Como resultado de estas pérdidas gigantescas, las naciones extranjeras ahora poseen 26 billones más de activos estadounidenses que los estadounidenses poseen de sus propios activos extranjeros u otros activos extranjeros. Estados Unidos ya no puede producir suficientes antibióticos para tratar a nuestros enfermos. Tenemos un problema tremendo. Tenemos que ir a países extranjeros para tratar a nuestros enfermos. Si algo sucediera, desde el punto de vista de una guerra, no podríamos hacerlo. Importamos prácticamente todas nuestras computadoras, teléfonos, televisores y electrónicos. Solíamos dominar el campo y ahora lo importamos todo de diferentes países. Un solo astillero en China ahora produce más barcos cada año que todos los astilleros estadounidenses combinados. Piensa en eso. Y era un negocio que solíamos dominarlo totalmente. En resumen, los déficits comerciales crónicos ya no son meramente un problema económico. Son una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad y nuestra forma de vida. Es una gran amenaza para nuestro país. Y por estas razones, a partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos a otras naciones. Ha pasado mucho tiempo desde que siquiera pensamos en eso. Solíamos pensar mucho en eso. No pensamos en ello durante muchas décadas y ves lo que ha pasado. Para las naciones que nos tratan mal, calcularemos la tasa combinada
de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño. Y porque somos muy amables, no somos personas amables, muy amables. No eres tan amable cuando te estafan con tus salarios. Mis amigos, trabajadores del automóvil y mis amigos del sindicato de camioneros y todos los sindicatos que normalmente votaban por los demócratas, ya no están votando por los demócratas porque los trabajadores, ya sean sindicalizados o no, ahora están con los republicanos. Eso es lo que pasó. Pero les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos han estado cobrando. Así que los aranceles serán completamente recíprocos. Podría haber hecho eso, sí, pero habría sido difícil para muchos países que no querían hacerlo. Me gustaría ver el gráfico si lo tienes. ¿Podrías mostrarlo, Howard? Este es nuestro gran secretario de Comercio, Howard Lutnick. Así que, si miras eso, China, primera fila, China, 67%. Esos son los aranceles cobrados a los EU, incluyendo la manipulación de divisas y las barreras comerciales. Así que 67%, creo que en su mayoría puedes verlo. Aquellos con buena vista, con mala vista. No queríamos traer, hace mucho viento aquí, no queríamos sacar los gráficos grandes porque no tenían ninguna posibilidad de mantenerse en pie. Afortunadamente, vinimos armados con un gráfico un poco más pequeño. Así que es 67%, así que vamos a cobrar un arancel recíproco con descuento del 34%. Creo que, en otras palabras, ellos nos cobran, nosotros les cobramos menos. Entonces, ¿cómo puede alguien estar molesto? Lo estarán porque nunca le cobramos a nadie nada, pero ahora vamos a cobrar. Unión Europea son muy duros, comerciantes muy duros. ¿Sabes? Piensas en la Unión Europea muy amigable. Los de Restafán. Y es tan triste de ver. Tan patético. 39%. Les vamos a cobrar el 20%. Así que les estamos cobrando esencialmente la mitad. Vietnam, grandes negociadores, grandes personas. Le gusto. Me gustan. El problema es que nos cobran el 90%. Les vamos a cobrar un arancel del 46%. Taiwán, donde fabrican, se llevaron todos nuestros chips de computadora y semiconductores. Solíamos ser los reyes, ¿verdad? Lo teníamos todo. Ahora no tenemos casi nada de eso, excepto que la empresa más grande está llegando. Vamos a terminar con casi el 40%. Lee Zeldin está trabajando para obtener sus aprobaciones. Y es una empresa increíble. El señor Wei, de una de las grandes empresas del mundo. De hecho, están viniendo desde Taiwán y van a construir una de las plantas más grandes del mundo. Quizá la más grande para eso. Pero el 64% les vamos a cobrar el 32%. Japón. Muy duro. Gente estupenda. Y de nuevo no culpo a la gente por hacerlo. Creo que son muy inteligentes al hacerlo. Culpo a las personas que se sentaron justo en esa oficina oval, justo allí, detrás del escritorio resoluto o en cualquier escritorio que eligieran. Japón, 46%. Nos cobrarían un 46% y mucho más alto para ciertos artículos como coches, pequeños artículos como coches. 46%. Les estamos cobrando 24%. India muy duro, muy duro. El primer ministro acaba de irse. Es un gran amigo mío, pero le dije, eres un amigo mío, pero no nos estás tratando bien. Nos cobran un 52%. Tienes que entender, les cobramos casi nada durante años y años y décadas. Y ahí fue solo hace 7 años cuando llegué, comenzamos con China. Recibimos cientos de miles de millones de dólares de China en aranceles. Ellos entendieron, honestamente. El presidente Xi entendió. Él dijo, mira, lo entiendo. Y los otros países, y todos entienden. Vamos a tener que pasar por un poco de amor duro, tal vez, pero todos entienden. Nos están estafando y lo entendieron. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, era un hombre fantástico. Desafortunadamente fue arrebatado de nosotros, asesinato. Pero fui a él y le dije, Shinzo, tenemos que hacer algo. Un comercio no es justo. Él dijo, lo sé. Y era un gran caballero. Era un hombre fantástico. Pero entendió inmediatamente de qué estaba hablando. Le dije, Shinzo, tenemos que hacer algo. Él dijo, lo sé. Y llegamos a un acuerdo. Y habría sido un trato mucho mejor. Pero, francamente,
Quedaban muchos años en el acuerdo que se hizo antes de que yo llegara allí, pero era algo. Si miras a Suiza, 61% a 31%. Indonesia, Malasia, Camboya. Oh, mira Camboya, 97%. Vamos a bajarlo al 49%. Hicieron una fortuna con los Estados Unidos de América. Reino Unido, 10%. Y vamos a ir al 10%. Así que haremos lo mismo. Sudáfrica, 60%, 30%. Y tienen algunas cosas malas sucediendo en Sudáfrica. ¿Sabes? Les estamos pagando miles de millones de dólares que cortamos el financiamiento porque están sucediendo muchas cosas malas en Sudáfrica. Las noticias falsas deberían estar mirándolo. No quieren reportarlo. Brasil, 10%, 10%. Bangladesh está al 74%. Así que ve lo que está pasando. Pakistán, 58%. Sri Lanka, 38%. Así que lo que estamos haciendo es tomar, no el total. ¿Podríamos tomar el total del 88%? Muchas gracias. Está haciendo un muy buen trabajo. ¿Cómo va? Creo es mejor te lo lleve. No va a durar. Eso es muy largo. Él lo va a poner, te va a seguir con el viento. Traje un sombrero por si acaso hacía mucho viento, pero aquí está. ¿Alguien quiere un sombrero? Lo estoy dando, no se lo estoy dando a un gabinete, se lo estoy dando a los trabajadores automotrices. Ven aquí. Gracias, muchachos. Tómalo. Eso es todo. Eso es todo. Ellos lo merecen más que nuestro gabinete. Nuestro gabinete tiene muchos sombreros, pero ves los números. Los números son tan desproporcionados, son tan injustos. Al mismo tiempo estableceremos un arancel mínimo base del 10%. ¿Lo notaste en el gráfico? Y eso será para otros países para ayudar a reconstruir nuestra economía y prevenir el engaño. Así que vamos a tener un mínimo de engaño y vamos a ser muy severos con la gente que en la puerta, que vigilan los aranceles y vigilan el producto que entra porque ha habido muchas cosas malas sucediendo en la puerta. Porque el dinero es tan enorme del que estás hablando, probablemente nunca ha habido nada como esto en términos de enormidad. Y hay muchas cosas malas que suceden con las personas que hacen el chequeo y no van a poder obtener el dinero. Están mirando sentencias de cárcel de 10 años. Si juegan, vamos a tratarlos muy bien. Pero si hacen trampa, las repercusiones van a ser extremadamente fuertes. Finalmente se les pedirá a las naciones extranjeras que paguen por el privilegio de acceder a nuestro mercado, el mercado más grande del mundo. Ahora mismo somos el mercado más grande del mundo. Teníamos un gran país hace 4 años en términos económicos. Estábamos duplicando a China. Lo estábamos haciendo también. Nadie nos iba a alcanzar, pero mucho de eso se perdió en los últimos 4 años bajo Biden. Hice campaña con esta política durante todo el año pasado y hoy. Esa promesa se hizo y también fue una promesa, como saben, que se cumplió. Promesas hechas, promesas cumplidas. A cualquier empresa que se oponga a nuestros aranceles de sentido común, recíprocos de nuevo, recíprocos de ida y vuelta, y a esto lo llamo recíproco amable. Esto no es completamente recíproco, esto es amable, recíproco, pero lo que hacemos es reducirlo a la mitad, les cobramos. Mi respuesta es muy simple. Si se quejan, si quieren, que su tasa arancelaria sea 0, hagan su producto aquí en América. No hay arancel si construyen su planta, su producto en América. Y hemos visto empresas llegar como nunca antes. Asimismo, a todos los presidentes extranjeros, primeros ministros, reyes, reinas, embajadores y a todos los demás que pronto llamarán para pedir exenciones de estos aranceles, les digo, eliminen sus propios aranceles, eliminen sus barreras, no manipulen sus monedas. Manipulan sus monedas de una manera que nadie puede siquiera creer, lo cual es algo muy malo y muy devastador para nosotros. Y comiencen a comprar decenas de miles de millones de dólares en productos estadounidenses. Los aranceles le dan a nuestro país protección contra aquellos que nos harían daño económico. Y muchas de personas estaban buscando hacernos daño económico. Quizás no tan. Obviamente, pero estaban causando un daño económico tremendo. Pero aún más importante, nos darán crecimiento
Estos aranceles nos van a dar un crecimiento como no has visto antes y será algo muy especial de ver. Estoy muy ansioso. Y Brian, va a suceder incluso más rápido de lo que dijiste. ¿Sabes? Podrías decir, pero ya ha comenzado. Ya ha comenzado. El trabajo ya ha comenzado en plantas por todo el país y lo has visto antes. Estas son grandes y ricas empresas. Tenemos 61,000 millones de dólares iniciados en una gran planta que se está construyendo. Se va a anunciar en los próximos 2 días y ya comenzaron el trabajo. Muchas de estas empresas más grandes del mundo se han comprometido a construir. Vamos a construir, señor. Y vinieron aquí a verme querían saber si podían tener una conferencia de prensa. Hago tantas como puedo. Estoy bastante ocupado tratando de detener a Rusia y Ucrania y el Medio Oriente. Tenemos que detener eso. Vamos a detener a los hutíes, lo cual estamos logrando enorme. ¿Les gusta derribar barcos y sacarlos del agua, hundir barcos? Les divierte, pero no se están divirtiendo tanto ahora, ¿verdad, señor? Seguridad. No se están divirtiendo tanto con eso ahora. Pero aquí hay una lista corta de algunas de las empresas que ya han anunciado y comprometido inversiones. Y esta es una empresa que construyó sus fábricas y sus plantas en China. Apple va a gastar 500,000 millones de dólares. Nunca gastaron dinero. Así aquí. Van a construir sus plantas aquí. SoftBank, OpenAI y Oracle, grandes empresas, están invirtiendo 500,000 millones de dólares casi de inmediato. Nvidia, una empresa de moda, está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares. Acaban de anunciar TSMC, la empresa más grande e importante del mundo de los chips de Taiwán, sin inversión de nuestra parte, está invirtiendo 500,000 millones de dólares. 200,000 millones. Y dijeron que la razón fue, número 1, la elección del 5 de noviembre y número 2, los aranceles. No quieren pagar los aranceles y la forma en que no los pagan es construyendo su planta aquí. Así que vamos a pasar de casi ningún porcentaje. Solíamos tener el 100% del mercado de chips. Ahora todo está en Taiwán. Casi todo está en Taiwán, un par de otros países, pero principalmente en Taiwán. Y piénsalo. Teníamos el 100%. Lo perdimos por personas en esa oficina que no hicieron su trabajo. Lo permitieron. Que nos lo robaran. John & John, gran empresa, 55,000 millones. Eli Lilly, 27,000 millones. Meta está invirtiendo 500,000 millones. Wow. De Mac está invirtiendo 20,000 millones. CMA, CGM, 20,000 millones. Y luego tienes a Merck y Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai están invirtiendo miles y miles de millones de dólares y están comprometidos al 100%. Y nunca hemos tenido, y esto es después de 2 meses y medio. Esto es después de solo un corto tiempo. Todo esto ocurrió tan pronto como salimos con lo que todos querían hacer. ¿Sabes? Vi a un general hoy en la televisión. Solía trabajar con Lee Iacocca, una persona muy respetada en la industria automotriz. Y él dijo, ya sabes, porque están preguntando a la gente e intentan encontrar a tantas personas negativas como puedan, pero no pueden encontrarlas mucho. Es bastante difícil de encontrar en términos de lo que estamos haciendo, especialmente cuando ven toda esta inversión. Dijeron, entonces dime, ¿qué piensas de lo que Trump está haciendo desde el punto de vista automotriz? Él dijo, no lo puedo creer. Alguien finalmente es un tipo mayor, un verdadero profesional, realmente un tipo de primera. Con Lee Iacocca dijo, nunca pensé que vería el día en que esto sucedería, donde alguien tuviera el valor de ir y hacer lo que se tiene que hacer. Esto está transformando nuestra nación. Toda nuestra nación va a ser transformada, no solo con los autos, sino con cada otro artículo que se fabrique. Nos vamos a convertir en una potencia industrial. Y él lo dijo tan hermosamente hoy. De hecho, voy a averiguar, voy a conseguir una grabación. Y Bruce, voy a conseguir esa grabación y te la voy a enviar allá en Long Island y la vas a reproducir para la gente. Y todos tus trabajadores sindicalizados y no sindicalizados allá, tienes una división bastante equitativa. Pero hasta ahora, parece que vamos a tener alrededor de 6 billones de dólares en inversiones. Y no harías eso en años.
en este país en los últimos años, 6 billones de dólares. Y eso va a ser mucho más alto para fin de año. Y piensa en lo que son 6 billones de dólares. No tendría ni un pequeño porcentaje de eso bajo este otro sistema. Vamos a ser un país completamente diferente y va a ser fantástico para los trabajadores, va a ser fantástico para todos. Nunca ha habido una transformación de un país como la transformación que ya está ocurriendo en los Estados Unidos de América. Es algo increíble de ver y es increíble reunirse con las personas más importantes, personas de las que lees, personas muy ricas o personas que son grandes gerentes y ejecutivos y presidentes de grandes empresas públicas. Y ver el entusiasmo que tienen ahora, que antes no tenían. Se dieron por vencidos con nuestro país. Se fueron a países extranjeros y construyeron. Las empresas están entrando en nuestro país a niveles nunca antes vistos, con empleos y dinero que siguen, y es realmente hermoso. En los próximos días habrá quejas de los globalistas y los subcontratistas y los intereses especiales y las noticias falsas. Las noticias falsas siempre se quejarán, pero nunca lo olviden. Cada predicción que nuestros oponentes hicieron sobre el comercio en los últimos 30 años ha sido probada totalmente errónea. Estaban equivocados sobre el Telcan, estaban equivocados sobre China, estaban equivocados sobre la Asociación Transpacífica, que habría sido un desastre si no la hubiera terminado, si no hubiera cambiado eso, terminado eso. Trabajadores automotrices unidos no habrían tenido empleos en este país, no habrían tenido empleos. Todo se iba a otros países. En mi primer mandato dijeron que los aranceles harían colapsar la economía. En cambio, construimos la mayor economía en la historia del mundo. Y, de nuevo, tengo un gran respeto por el presidente Xi de China, gran respeto por China, pero estaban aprovechándose tremendamente de nosotros y los felicito por eso. Digo, oye, si puedes salirte con la tuya, está bien. Pero ya sabes, ellos entienden exactamente lo que está pasando y probablemente la mayoría de ellos están diciendo que ya era hora de que hicieran algo. Y van a luchar de manera justa. Todos van a luchar, ¿sabes? Es como les digo a los líderes, miren, tienen que cuidar de su país, pero ahora tenemos que empezar a cuidar de nuestro país. No podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante los últimos 50 años. Desde el día de mi elección, el mercado de valores subió en mi primer mandato un 88%, con el Nasdaq subiendo 155% más que cualquier presidente haya tenido en cualquier mandato, por mucho. Y creo que vamos a superar eso. Y tal vez los números no lo muestren, pero creo que van a mostrar mucho mejor que incluso esos números. Pero lo que vas a ver es que vas a ver actividad en esos sitios vacíos y muertos, fábricas que se están derrumbando. Esas fábricas serán derribadas y se construirán fábricas completamente nuevas en su lugar. No solo están hablando de renovar, están hablando de completamente nuevas, las mejores en cualquier parte del mundo, las más grandes en cualquier parte del mundo. Tengo un amigo que construye plantas de automóviles y le dije, quiero ver las más grandes y las mejores. Él dijo, bueno, tenemos que ir a México. Le dije, no, quiero verlo en los Estados Unidos. Él dijo, no las estamos construyendo. Y esto fue hace 1 año y medio durante la campaña. Él dijo, no estamos construyendo, tendrías que ir a México. Cuando estaba empezando a decidirme, a postularme y subí al número 1 en las encuestas muy rápidamente, quiero decir, como digamos en la primera hora. Y poco después parecía que iba a ganar. Y las noticias falsas decían, oh no, no hagas esto. Lo que no saben es que si no hubiera ganado realmente habrían estado en problemas, porque nadie quiere leerlos de todos modos. Pero te diré algo. Cuando parecía que iba a ganar, anuncié que iba a hacer exactamente lo que estamos hablando hoy. Gran consistencia, de hecho, porque he estado hablando de esto durante 40 años, pero porque vi lo que estaba sucediendo hace 40 años. Si mira mi viejo discurso cuando era joven, muy guapo, mis viejos discursos. Y la gente decía que estaría en un programa de televisión, estaría hablando de cómo estos países nos estaban estafando. Quiero decir, nada cambia mucho. Lo único que cambió fueron los países, pero realmente nada cambia. Sabes, es por eso que es un honor poder finalmente hacer esto. Si miras a China, recaudé cientos de miles de millones de dólares en mi mandato, cientos de miles de millones.
Nunca pagaron 10 centavos a ningún otro presidente. Y sin embargo, pagaron cientos de miles de millones, tanto que Biden no pudo hacer nada. Querían intentar terminarlo porque tenía una relación muy especial con China. ¿Sabes cuál era su relación? Tenía una relación especial. Pero los números eran tan grandes, que no pudieron hacerlo, así que lo suavizaron. Hicieron cosas que no deberían haber hecho. Lo hicieron mucho más cómodo para ellos, pero no pudieron hacerlo porque los números eran de cientos de miles de millones de dólares. Y yo hice eso. Y no, estábamos en camino de hacer algo increíble. Y luego tuvimos una elección muy mala. Pasaron muchas cosas malas. Dije que teníamos que hacerlo de nuevo, demasiado grande para manipular. Lo hicimos y ganamos en récords. Y fue una victoria monumental. Y fue un honor ver a tantos de ustedes como Brian y sus amigos aquí con nosotros para celebrar y, más importante aún, celebrar lo que estamos haciendo, porque eso no sería una celebración completa si no hiciéramos esto, porque este será un país completamente diferente en poco tiempo. Periodo de tiempo. Será algo de lo que todo el mundo estará hablando. Los críticos hicieron las predicciones muy cansadas a principios de este año, pero en febrero la inflación subyacente cayó a la tasa más baja en 4 años. Y el precio de los huevos, como saben, solo en un mes y medio estuvimos allí durante 4 semanas. Y la primera semana me culparon por los huevos. Dije, acabo de llegar. Dijeron que los huevos han subido como un 250% y no se pueden conseguir huevos. Y estaban volviéndose locos. Y yo dije, acabo de llegar aquí. Y luego nosotros nos pusimos a trabajar en los huevos, nos pusimos a trabajar en todo. Y nuestro gran secretario de Agricultura, hiciste un trabajo fantástico. Brooke Rollins hizo un trabajo fantástico. Y como dije antes, el precio de los huevos ha bajado ahora un 59% y siguen bajando más y la disponibilidad es fantástica. Decían que para Pascua, por favor, no usen huevos. ¿Podrían usar huevos de plástico? Dije, no queremos hacer eso, queremos hacerlo. Y realmente lo lograste. Es un trabajo increíble. Muchas gracias, Brooke. Lo hiciste genial. Pero igualmente un término anticuado que usamos es comestibles. Lo usé en la campaña. Es un término tan anticuado, pero un término hermoso, comestibles. Es como decir una bolsa con diferentes cosas dentro. Los comestibles se dispararon y hice campaña sobre eso. Hablé mucho sobre la palabra comestibles y ahora los costos de energía han bajado. Los comestibles han bajado. La gasolina está muy por debajo de $3 y la gente está comenzando a poder comprar cosas y vivir de nuevo. Hemos bajado mucho los precios. Ya hemos creado 10,000 nuevos empleos en manufactura en unas pocas semanas y eso ocurrió en un mes, cifras que no se han visto en mucho tiempo. Prácticamente no tuvimos inflación durante mi mandato. Prácticamente no tuvimos inflación durante 4 años, pero después de la transición a Sleepy Joe pasó de ser casi inexistente a la más alta en la historia de nuestro país. Es la inflación más alta en la historia de nuestro país, provocada por la energía, el mal gasto y las malas políticas. Y sucedieron muchas cosas malas. ¿Qué tal permitir que millones y millones de personas entren a nuestro país con fronteras abiertas donde es tan triste ver incluso ahora y veo a nuestro gran secretario lo has hecho, levántate por favor, Kristi, levántate. Kristi Noem y Tom Homeland. Estas personas están haciendo un gran trabajo, pero los han sacado en récords. Tenemos problemas con jueces que no quieren que se vayan. Quieren tendencia iracua. Y quieren a MS-13, las pandillas más violentas de la historia. Nadie ha visto algo así. Pandillas asesinas absolutas. Matan gente, ni siquiera lo piensan. Y los sacamos y ahora tenemos jueces de izquierda radical que no quieren que se vayan. Quieren que incluso sean traídos de vuelta. Vamos a traerlos de vuelta. Has hecho un trabajo fantástico y por favor agradece a todos. Seguridad Nacional agradece a todos. Lo aprecio. Y ahora tenemos una frontera que es la mejor frontera que hemos tenido, incluso mejor de lo que fue en mi primer mandato.
En mi primer mandato lo hicimos bien, pero en este realmente nos especializamos. Lo hemos hecho realmente bien. Y teníamos récords entonces. Éramos la mejor, la frontera más segura. Hace 4 años éramos la mejor frontera que jamás hubo. Y ahora hemos, de hecho, igualado eso y lo hemos hecho incluso mejor. Y lo vamos a hacer de la manera correcta. Y queremos que la gente, por cierto, venga a nuestro país, pero queremos que lo hagan a través de un proceso legal. Queremos que vengan legalmente. Necesitamos más personas. Necesitamos gente para operar estas plantas y ayudar a los trabajadores automotrices y a todos. Necesitamos agricultores y dejaremos que vengan. Queremos que entren legalmente. Tienen que tener la capacidad de amar a nuestro país, no personas que odian a nuestro país. No los queremos en nuestro país. Y ahora vamos a aprobar los recortes de impuestos más grandes en la historia de Estados Unidos. Y ahí es donde confiamos en Mike y John Thune. Y no recortaremos la seguridad social, Medicare o los beneficios de Medicare. Y los demócratas lo harán, porque si ellos entraran, toda la economía colapsaría. Este país se dirige hacia un colapso bajo. Las personas que viste fueron horribles. Creo que una de las razones por las que a la gente le gusta el trabajo. Tengo mis índices de aprobación más altos porque creo que me están comparando con la peor administración en la historia de nuestro país. Así que al menos aprecio eso. Pero el presidente de la Cámara, Mike John, y el líder de la mayoría del Senado, lo aprecio, Mike. John Thune ha sido fantástico, por cierto. Pero han estado trabajando incansablemente en dar el siguiente paso para aprobar el plan para nuestro gran y hermoso proyecto de ley. Me gustaría llamarlo así, si puedes. Uno grande y hermoso. Hice esa declaración hace unos 6 meses y todos lo llaman un gran y hermoso proyecto de ley. Y así será. Tendrá todos los grandes recortes de impuestos y todos los incentivos que existen. Y será fantástico. Y por cierto, para los autos estamos pidiendo una deducción de intereses en un préstamo. Así que si construyes el auto solo en América, lo hacemos, Brian. Si el auto no se construye en América, no obtienes la deducción de la tasa de interés. Pero si construyes el auto en América, si compras un auto, si está construido en América, entonces obtienes una deducción de la tasa de interés, deducción de impuestos. Eso es algo grande, eso va a ser algo grande. Creo que eso se pagará solo muy rápidamente. Esa deducción nunca ocurrió. Nunca hemos tenido algo así antes. Alguien dijo, ¿de dónde sacaste la idea? Porque es tan básico. Pensarías que habría sucedido hace mucho tiempo. Nunca lo hizo. Y estoy muy feliz de que no lo hiciera, porque ahora puedo decir que fue mi idea. Pero nos va a acercar más a la extensión de la deuda. Tenemos que conseguir que se apruebe la extensión de la deuda. Y sé que vas a poder hacer eso, Mike. Y es muy importante que lo hagas. Y todas las otras cosas que el plan de presupuesto del Senado nos ofrece, junto con el trabajo, porque sé que están trabajando juntos, John y Mike, y los dos proyectos de ley están yendo muy bien juntos. Necesitamos lograr nuestras. Se han cumplido las prioridades compartidas, incluidas ciertas reducciones de impuestos permanentes. Queremos que los recortes de impuestos sean permanentes, recortes de gastos, energía e inversiones históricas en defensa, frontera y mucho más. Estamos cubriendo todo. Estos serán fenomenales. No habrá un proyecto de ley como ese que vaya a enderezar. Un proyecto de ley va a enderezar nuestro país por muchos, muchos años por venir. Y dijimos, simplemente hagámoslo y terminémoslo. Y a algunos les encantará y a otros les gustará un poco menos porque no están recibiendo exactamente lo que buscaban, pero están recibiendo mucho. Si logramos esto, será el proyecto de ley más increíble jamás aprobado en la historia de nuestro Congreso y Senado. Y los congresistas, los senadores y los congresistas, muchos de los cuales están aquí hoy, estarán muy orgullosos de sí mismos. Realmente creo que nos va a poner en un camino completamente nuevo y próspero. Vamos a reducir el gasto y ajustar el presupuesto a donde debería estar. Vamos a hacer eso con mucha firmeza. Gracias, Rick. Gracias, John. Oh, miren a todos nuestros senadores allá. Oh, vaya, es un buen grupo de personas. Pero no me gustarán tanto si no logran aprobar este proyecto de ley. Es un gran grupo. Y, congresista, muchas gracias. Lo aprecio. Gente tremenda. El plan del Senado tiene mi completo y total apoyo. Y el plan de la Cámara igualmente es muy similar. Se están moviendo prácticamente al mismo ritmo.
Y tan pronto como estén listos, me lo mostrarán y estoy seguro de que tendrá mi apoyo en mente. Cada congresista y senador republicano debe unificarse. Tenemos que unificarnos. No podemos estar separados. Tenemos que hacerlo. Tenemos que conseguir absolutamente todo lo que podamos y tenemos que cuidar del pueblo estadounidense. Eso es lo único que importa. Tenemos que cuidar del pueblo estadounidense primero. Necesitamos aprobar este proyecto de ley de inmediato, hacerlo, incluyendo la extensión de la deuda. A partir de este día no vamos a dejar que nadie nos diga que los trabajadores y las familias estadounidenses no pueden tener el futuro que merecen. Vamos a producir los coches y barcos, chips, aviones, minerales y medicinas que necesitamos aquí mismo en América. Las compañías farmacéuticas van a regresar con fuerza. ¿Están regresando con fuerza? Todos están regresando a nuestro país porque si no lo hacen tendrán que pagar un gran impuesto. Y si lo hacen estaré muy feliz. Y tú vas a estar muy feliz y vas a estar muy seguro. Vamos a construir nuestro futuro con manos americanas, con corazón americano, acero americano, y lo vamos a construir con orgullo americano como solíamos hacerlo. Nos estamos acercando a nuestro día 100 como presidente y hemos recibido crédito por parte de mucha gente, de hecho, incluso de algunas de las noticias falsas. ¿Puedes creerlo? Lo cual en este caso, con suerte, no es falso por haber hecho más en ese tiempo que cualquier otra administración. En la historia de nuestro país, en los primeros 100 días, creo que hemos tenido un asombroso en términos de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Me gustaría ver si podemos terminar esa guerra y evitar que otra guerra comience en el Medio Oriente. Tenemos que conseguir a Rusia. Están perdiendo 2.000, en promedio 2.500. Personas al día, jóvenes, soldados rusos. Piensa en eso, 2.500 en algunos días. En promedio, probablemente durante un periodo de una semana son 2.612, dicen. Están perdiendo a esos soldados, están muriendo, están siendo diezmados. Y no son de nuestro país, pero son de otros países, pero son seres humanos. Son de Rusia, son de Ucrania en este periodo, la mayoría de ellos. Y vamos a detenerlo. Es una guerra sin sentido que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente y no debería permitirse que continúe. Y creo que estamos recibiendo buena cooperación por parte de Rusia y de Ucrania, pero tenemos que detenerlo. Es humanidad, es algo terrible. Este será un momento muy importante. Creo que vas a recordar este día. Va a ser una nación libre con la que estamos tratando. Vamos a tener una nación muy libre y hermosa. Va a ser el día de la liberación en América y va a ser un día que con suerte vas a recordar y años por venir. Y vas a decir, ya sabes, él tenía razón. Esto ha resultado ser uno de los días más importantes en la historia de nuestro país. Dios te bendiga y Dios bendiga a América. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tardes a todos. Tenemos 2 documentos preparados para la firma del presidente hoy. Se cierra lo que se denomina la divinidad. Sí. Gracias. El grande es la orden ejecutiva de aranceles recíprocos que el presidente acaba de reinstaurar. Esto es obviamente un gran asunto y ha sido un honor ser parte. Él. Eso es un 10.